Buenos días jóvenes, continuando con el último video de esta semana, vamos a trabajar las medidas de variación. Este es un tema nuevo, así que mucha atención a esta parte, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las medidas de variación? Pues voy a calcular primero la desviación estándar. ¿Qué dice la desviación estándar? Pues me dice que es el parámetro que me muestra qué tan dispersos pueden estar los datos respecto a la media de un conjunto de datos. Entonces veamos lo siguiente, pues. Recordemos que la media es un promedio. No quiere decir que todos los datos estén ahí. Pueden haber datos que pueden estar por la parte de arriba, hablemos, en este ejercicio, vean, la media es 75.83, o sea, ese es el promedio, lo que la gran mayoría sacó, pero no quiere decir que todos sacaron esa misma nota, no, posiblemente van a haber, digamos, estudiantes que tengan un 80, ¿verdad? Hay estudiantes que tengan un 70, pero lo que sí me está diciendo es que dentro de ese intervalo o rondando el 75 se encuentra la gran mayoría de los estudiantes con sus notas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es ver qué tanto varían estas notas, ¿verdad? O qué tanto pueden ir variando esa concentración. Vuelvo a repetir. Yo lo que quiero ver es qué tan cerca del 75, tanto por el lado de arriba que por el lado de abajo, estén las notas de los estudiantes, ¿verdad? Pueden estar, digamos, 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, o pueden estar 20 puntos arriba, 20 puntos abajo. Eso es lo que voy a tratar de hacer ahora. Aquí sí ya viene un proceso un poquito más largo. Es otras columnas que hay que agregar a la tabla de frecuencia que ustedes ya hicieron. Y veamos lo siguiente, pues. ¿Qué necesito? Solo necesito estas dos columnas. La marca de clase y la frecuencia absoluta. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, les explico esta ecuación. Aquí dice que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de qué cosa? Del cociente entre la sumatoria de los productos de qué? Del cuadrado de la diferencia entre la marca de clase y la media por, en este caso, mi frecuencia absoluta dividido el número, en este caso, de datos menos 1, ¿verdad? El número de datos menos 1. Entonces vamos a trabajar esta parte. Vamos a ir haciendo por pedacitos. Primero voy a calcular esto que está aquí adentro, ¿ve? Nada más. La resta. Entonces ustedes toman su calculadora y dicen, a la marca de clase le restamos la media, que es esta que está acá. Entonces a 55.5 ustedes restan de 75.375 y les da un menos 19.875, ¿verdad? Muy bien, ya tengo esa parte. Entonces ahora sigo haciendo lo mismo. A toda esta columna le resto la media y se arma esta columna de acá. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué debo hacer después? Bueno, ahora debo calcular esto, lo del valor absoluto, sin el cuadrado, ¿verdad? Solo el valor absoluto. Y recordemos que en matemática el valor absoluto de un número pues es ese mismo número, solo que hablemoslo positivamente, ¿verdad? No estamos tan detallados en matemática, entonces es positivo. Entonces, ¿qué sucede acá? Este es negativo, entonces aquí este ¿cómo tiene que ser? Positivo, ¿verdad? Y este positivo. Todo lo que es negativo se vuelve positivo y, ojo, lo que es positivo se queda positivo. No le van a cambiar de signo, ¿verdad? Entonces, aquí está. Eso es lo que hace el valor absoluto. Las cantidades que eran negativas las volvió positivas. Y ya, ese es el siguiente paso. ¿Cuál es el otro paso? Es decir, que voy a elevar al cuadrado estas expresiones. Entonces, ustedes tomen su calculadora y digan 19.875 lo elevan al cuadrado. Y pues me da el 395.015625. Aquí les pido que utilicen todos los decimales para llegar de una mejor forma a la respuesta, ¿verdad? Entonces, toda esta columna, ¿verdad? Toda esta columna la elevan al cuadrado, cada uno de ellos, ¿verdad? Y me va a dar estos resultados.
Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces ya tengo esto, vean. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Todo eso multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Eso quiere decir que esta columna que yo tengo acá la voy a multiplicar por toda esta otra columna, ¿ve? Por toda esta columna. Entonces hagamos la prueba. 395.015625 por 2, 790.03125. Y eso lo tienen que hacer. Esto por esto, me va a dar esto y así nos vamos. Entonces cuando ustedes multiplican, pues están haciendo la multiplicación individual. ¿Cómo hago yo para lograr la sumatoria? Pues sencillamente voy a sumar, ¿verdad? Sumo toda esa columna y este numerito que está acá, miren, es toda esta expresión, ¿sí? Toda esta expresión que está arriba es el numerador de esa expresión. Entonces, para realizar ya el cálculo de la desviación estándar, pues simplemente hago eso. Sustituyo todo lo de arriba por esa suma y lo divido entre el número de datos menos 1. Me da esta expresión, le saco raíz cuadrada y listo. Ya terminé la parte de la desviación estándar. Ahora, expliquemos un poquito más esto, ¿verdad? ¿Cómo yo hago para ver esa variación o esa desviación estándar? Eso quiere decir que la gran mayoría, ¿verdad?, de los estudiantes van a estar posiblemente, ¿verdad?, 10 unidades o 10 puntos hacia arriba de la media o 10 puntos hacia abajo de la media. Solo que acá se necesitan seguir haciendo, digamos, más análisis para poder determinar esa parte. Entonces, continuemos, ¿verdad? Ya puedo decir yo acá, lo único que puedo concluir es la desviación estándar, ¿verdad?, respecto a la media es de 10.2640. Esa es mi interpretación por ahora, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo único que vamos a hacer por ahora. Entonces, continuemos. Después de la desviación estándar viene algo que se llama varianza. Y esto ya es más fácil, ¿verdad? La varianza se define como el cuadrado de la desviación estándar. Y también representa, como su nombre lo dice, cómo varían los datos, ¿verdad?, respecto a la media, solo que en unidades cuadradas. La varianza la voy a representar con una letra V, ¿verdad? Y cómo se resuelve es con la desviación estándar al cuadrado. Entonces la desviación estándar era 10.2640, entonces lo elevo al cuadrado y la variación es de 105.3512. Esta parte no la utilizamos tanto para interpretar, solo es necesario calcularlo por ahora, ¿verdad? Nos podría servir más adelante. Entonces, continuemos, ¿verdad? Continuemos con lo que nos toca. Y pues después de la varianza, nosotros tenemos que venir y decir que vamos a tomar un coeficiente de variación. Hay algo muy importante, ¿sí? Repito, la desviación estándar solo la interpreto y digo que la desviación estándar respecto a la media es ese número. Esa es la interpretación. La varianza no se interpreta. Entonces no van a decir que la varianza respecto a la media es de 105. No, porque eso no se interpreta. ¿Qué es lo único que voy a continuar haciendo? Pues es el coeficiente de variación. Este sí es muy importante. ¿Qué me dice el coeficiente de variación? Se utiliza para el control de la variación de los datos respecto a la media. Acá todo es respecto a la media. Podríamos decir en porcentaje cuánto varían los datos respecto a la media. Entonces vamos a decir que en un porcentaje los datos están por arriba de la media, en un porcentaje los datos están por debajo de la media. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cómo calculo la parte del coeficiente de variación? Pues digo que la desviación estándar la divido dentro de la media y lo divido dentro de lo multiplico, perdón, por el 100%. Entonces hacemos las operaciones. Nuestra desviación estándar nos quedó 10.264 y nuestra media es de 75.355, ¿verdad? O 37.5, y lo multiplicamos por 100, nos da 13.0
61.7%. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo interpretamos nosotros esta parte? Bueno, decimos lo siguiente. Esto sí es importante que lo tengan en cuenta. El promedio de las notas fue de 75.375 con una desviación estándar de 10.264, ¿verdad? Y esto representa un coeficiente, ¿verdad?, de variación, o representa una variación del 13.617%. Entonces, aquí es donde amarramos ya casi todo, ¿verdad? Hablo sobre la media, hablo sobre la desviación estándar y hablo sobre el coeficiente de variación. Entonces, los alumnos tuvieron en promedio una nota de 75.375 con una desviación estándar de 10.264, y esto representa un 13.617% de variación, ¿verdad? Nada más. Esa es la interpretación del coeficiente de variación. Por eso es que no se interpreta la desviación estándar tan profundamente, porque acá se hace. Como en todo ejercicio, yo puedo tener un error. Y este error, pues, se ve demarcado acá. Yo estoy hablando de una desviación, digamos que el 75 está en medio. Y pues un alumno pudo, o una gran cantidad de alumnos pudieron tener 85, otros 65. Como que está muy grande esa desviación, ¿verdad? Entonces yo tengo que calcular algo que se llama error estándar. ¿Qué dice el error estándar? Proporciona una medida de confiabilidad para el análisis estadístico de una muestra representativa. El error es simple de calcular. Decimos que es la desviación estándar dividido la raíz cuadrada del número de datos. Bueno, sustituimos. Ustedes ya vieron aquí pues voy a borrar esto, es 264, y pues hago la parte de la división, ¿verdad? Y me queda 1.141, ¿verdad? Ese es mi error. Este error por ahora tampoco lo interpreto, sino que lo que voy a hacer es tomar ese dato de error y decir que tengo, o voy a calcular mis intervalos de confianza del 95%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a revisar en qué intervalos van a quedar mis datos, o va a quedar, digamos, el 95% de los datos respecto a la media. Entonces veamos lo siguiente. ¿Cómo hago ese cálculo, verdad? Pues digo que el intervalo de confianza, ¿verdad?, que es una IC, lo voy a calcular diciendo que a la media le voy a sumar y le voy a restar 2 veces el error estándar. Entonces veamos lo siguiente. Tengo 75.375 más menos 2 por el error, en este caso estándar, que encontré. Entonces aquí se forman mis intervalos, en este caso de confianza. ¿Esto qué quiere decir? Que con un 95% de seguridad yo digo que la gran mayoría de los datos, ¿verdad?, o la gran mayoría de nuestros estudiantes tuvieron notas entre 73.081 y 77.669. ¿De acuerdo? Aquí lo que estoy haciendo es tratar ya de centralizar dónde está la gran mayoría de nuestros datos, de nuestras notas, ¿verdad? En esta parte de mi desviación estándar, ¿verdad?,
lo que me hace es pues darme un parámetro así grande. Digamos, varió 10 hacia arriba y 10 hacia abajo, ¿verdad? Entonces, lo que hace esto es simplificar, ¿verdad? O ir reduciendo ese margen de error, ¿verdad? Esto no quiere decir que todo esté bien, porque aquí dice que con un 95% de confiabilidad. También puede pasar que un 5% esté fuera de estos intervalos de confianza, ¿verdad? Pueden haber, digamos, alumnos que estén fuera de estas notas, ¿verdad? Pero en sí el promedio, ¿verdad? O sea, la gran mayoría de los estudiantes van a estar dentro de estas notas. La interpretación de esto es, ¿verdad? Que los intervalos de confianza con un 95%, ¿verdad? Van desde 73.081 hasta 77.669, ¿verdad? Entonces ahí se va a concentrar la gran parte de nuestras notas, ¿verdad? Para que veamos esto de mejor forma, pues solo tengamos en mente que estamos entre 73, perdón, y aproximadamente 78. Entonces vamos a nuestra tabla de frecuencia que tenemos acá arriba. Y pues veamos lo que sucede. La gran mayoría de nuestros datos, ¿dónde van a estar? Van a estar entre 73 y 78. Entonces, veamos lo siguiente. Van a estar entre estas dos filas, ¿ve? Entonces, si nos damos cuenta, el 23 y el 14 forman la gran mayoría de los datos que nosotros estamos trabajando. Miren, forman 37. 37 de los 80, ¿verdad? Entonces, eh, esto es lo que nos indica a nosotros lo que estamos haciendo como análisis estadístico, ¿verdad? Toda la estadística se centra en análisis y pues la parte de variación se centra en ir viendo cómo varían respecto a la media, ¿verdad? Respecto a la media, respecto a las medidas de tendencia central. Entonces, eso es todo y esas son las interpretaciones que ustedes le tienen que dar en este tema, ¿verdad? Aprovechando, ya que si llegaron al final de esto, acá está la tarea que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Me habla de diámetros de árboles, ya no me habla de alumnos, ¿verdad? Me habla de diámetro de árboles de dos bosques. Entonces, ustedes tienen que hacer el análisis estadístico hasta dónde llegamos, ¿verdad? Con sus interpretaciones de ambos bosques. Acá les viene más o menos las instrucciones de qué tienen que hacer. Realicen un análisis estadístico de los dos bosques, o sea que tienen que hacer los dos ejercicios e interpretar los resultados. ¿Qué debe calcular? Pues desde la unidad de análisis hasta el intervalo de confianza para cada ejercicio, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante que quiero que hagan, ¿verdad? Ustedes tienen una evaluación también en estadística, entonces esta va a ser su evaluación, estas dos preguntas que vienen acá o esta pregunta que viene acá. Debe dar una conclusión general de su punto de vista sobre lo que sucede entre los dos bosques. Trate de explicar el porqué de la variación de los resultados. Entonces ustedes van a ver que en el bosque A les va a dar ciertos resultados, ¿verdad? Un ejemplo, les va a dar ciertos resultados. Eh, digamos que los árboles tienen mayor diámetro, están más gorditos los árboles, ¿verdad? Y por qué en el bosque B, digamos, están más delgados, tienen menor diámetro. Entonces aquí yo quiero que ustedes interpreten esa parte, ¿verdad? Y escriban por qué creen que pasa eso. O las causas, porque recuérdense que la estadística sirve para eso. Yo estoy contrastando, estoy comparando dos resultados, ¿verdad? Digamos que los dos bosques sean de los mismos árboles. O digamos que sean café, ¿verdad? Entonces yo estoy viendo que en un lugar el café, pues los árboles dan tantas libras, ¿verdad? De café. Y en otro bosque o en otro lugar los árboles dan menos libras de café. Entonces es el mismo café, es el mismo tratamiento que se les dan. Entonces ese es el trabajo de un matemático y de alguien que se dedica a la estadística y hacer este tipo de análisis.
de comparar por qué aquí sí y por qué acá no, ¿verdad? Entonces, eso último que está acá tiene un valor de 5 puntos para ustedes. No va a haber preguntas, no va a haber que en línea, sino que cuando envíen su trabajo, tiene que venir esa parte. Traten de profundizar, traten ustedes de leer. Yo sé que ustedes son bachilleres en computación, pero traten de aprender algo nuevo, ¿verdad? Traten de ir viendo por qué se dan estas cosas. Entonces, hasta acá llega la parte del último video. Cuando nos vuelva a tocar otra vez la guía de estadística, el video que va a continuar es uno después de esto, ¿verdad? Entonces, hagan todo bien y pues cualquier duda me pueden ir preguntando, ¿verdad?